Hola chicos, muy buenos días. Les saluda nuevamente su profesor Sergio. El día de hoy vamos a tener una clase sincrónica acerca del tema de caída libre y hiperovertical. Donde a la clase teórica, la clase la voy a dividir en dos partes. Primero la clase teórica y luego vamos a tener la sección de ejercicios. Bueno, ¿qué necesitamos para trabajar con caída libre? Dominar lo que es movimiento requiere uniformemente variado, porque básicamente es lo mismo, ¿sí? En este caso, en física, existen dos movimientos verticales, los cuales se diferencian simplemente por el sentido de la velocidad inicial con el sentido de la gravedad, ¿no? En este caso, caída libre y tiro vertical simplemente son lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Cuando nosotros tenemos un tiro vertical, se asume que cuando nosotros tiramos un objeto hacia arriba, este de aquí desciende, sube y luego desciende por efecto de la gravedad, o si nosotros simplemente dejamos caer un objeto, ¿no? Entonces, cuando nosotros dejamos caer un objeto, es decir, que su velocidad inicial es cero, se habla de una caída libre. Mientras nosotros tiramos hacia arriba un objeto, o lanzamos hacia abajo, se conoce como tiro vertical, ¿no? Básicamente, eh, lo hago de esta manera para que no exista confusiones, pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Inclusive las mismas ecuaciones se utilizan, simplemente que por ahí cambia un signo que otro, pero básicamente es lo mismo. Entonces quiero que ustedes se metan eso en la cabeza. Caída libre y tiro vertical, podríamos agruparlos todos en un solo movimiento, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la siguiente lámina. Vamos a ver primero lo que es caída libre. Las primeras consideraciones que se toman es que la velocidad inicial es cero. Como les dije, tenemos un objeto, se lo deja caer, ¿sí? En este caso, al momento de dejarlo caer, su velocidad inmediatamente es cero, ¿no? Y pues, ¿por qué este cae? Porque al estar dentro de un campo gravitatorio, este se acelera del suelo, ¿no? Con una velocidad de 9,8 metros al cuadrado. Como ya lo habíamos hablado en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que una aceleración sea de 9,8 metros por segundo al cuadrado significa que en cada segundo, en este caso el objeto que vendría a ser el reloj, este aumenta su velocidad en 9,8 metros. Eso es considerando si es que las ecuaciones y todo esto se trabaja en el campo gravitatorio de la Tierra. Pero si nos vamos al campo gravitatorio de la Luna, que es un tercio aproximadamente de la gravedad de la Tierra, entonces, eh, qué sé yo, en este caso el objeto se lo lanza a una luna, caerá más despacio porque se va a acelerar mucho, va a tener una aceleración mucho menor que sería un tercio de la gravedad que nosotros tenemos. Bueno, entonces el movimiento es una sola dimensión, es decir, que se lo toma como que cae en una sola línea recta hacia abajo, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos el movimiento en una sola dimensión, ¿no? El movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado, básicamente es lo mismo, simplemente que en este caso tenemos, en este caso la aceleración que va a ser igual a la gravedad, 9,8. Y además de esto, que no se toma en cuenta la resistencia del aire. Vamos a ver algo importante con respecto a ese tema, ¿no? Aquí tenemos las ecuaciones, las cuales tenemos que la posición final, que vendría a ser y final, va a ser igual a y sub 0 más velocidad inicial en y por t más un medio de la gravedad por t cuadrado, ¿no? En este caso, como les había indicado, como la velocidad inicial es cero, entonces tranquilamente todo esto se hace cero y ya me quedaría la expresión más simple, ¿no? Asimismo, fíjense que exactamente son las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, simplemente que aquí la gravedad la ponemos negativa, pues, ¿no? Pero eso de ahí, como les digo, los signos dependen del sistema de referencia que yo coloco. Que si yo coloco un sistema de referencia en donde hacia abajo es positivo, entonces la gravedad automáticamente va a ser positiva, ¿sí? Eso de ahí hay que tener muy en cuenta, ¿no? Es por eso que a mí generalmente no me gusta colocar signos negativos o positivos dentro de las ecuaciones, porque eso depende del sistema de referencia que yo coja, ¿no? Pero generalmente se toma hacia arriba positivo y es por eso que la gravedad se toma como negativa.
¿no? Pero eso depende netamente de mi sistema de referencia que yo vaya a utilizar. Nota, y aquí tenemos algo importantísimo, en lo que vamos a hablar, algo muy interesante. Como yo les dije, chicos, y siempre les he dicho esto, ustedes para estudiar física tienen que enamorarse de la física. Que si ustedes no se enamoran de la física, no se van a llevar bien. Es como, por ejemplo, si usted se imagina una chica, usted se imagina salir al cine con una chica que no le gusta y usted no tiene ningún tipo de interés sentimental en esa chica, es como que muy aburrido, muy aceptando a amigas, pues, ¿no? En este caso, sería increíble pasar el tiempo con una chica que te gusta, la ves bonita, tú la ves hermosa de su compañía. Entonces, lo mismo pasa con la física. Si tú quieres pasar momentos gratos estudiando física, tienes que enamorarte de la física. Y esa es una de las misiones de nosotros los docentes, ¿no? Y pues bueno, aquí te traigo ciertos trucos, ¿no? Ciertos tips o ciertos usos de la física en lo que nosotros tenemos en la realidad para que ustedes puedan asociar lo que ustedes aprenden con algo que se ve en la vida real, pues, ¿no? Aquí tenemos que la velocidad final no es infinita. Si ustedes se dan cuenta, en la segunda ecuación, en la tercera ecuación, esta de aquí, me dice que la velocidad final en y va a ser igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el t. En este caso, así mismo, como es una velocidad, se lo deja caer, entonces tranquilamente la velocidad es cero. Y si aquí ustedes se dan cuenta, la velocidad final es o sea, la velocidad es una velocidad negativa, apuntando hacia abajo, eh, gravedad por el tiempo. Y el tiempo, fíjense, si el tiempo se hace infinito, entonces la velocidad final también va a ser infinita. Pero esto de aquí tiene algo interesante, ¿no? Si la velocidad final se hace infinita, es decir, que podríamos viajar más rápido que la velocidad de la luz. Es decir, que si yo dejo un objeto, obviamente aquí no estamos tomando en cuenta la resistencia del aire, si yo dejo un objeto caer de una altura suficiente, entonces va a alcanzar la velocidad infinita, inclusive va a sobrepasar la velocidad de la luz. Esto de aquí no ocurre, ¿sí? Porque eso de ahí puede funcionar de manera teórica, pero en la vida real, en cualquier parte nosotros vamos a tener algo que se conoce como el aire, ¿no? En el aire es un fluido en el cual todos los objetos movemos sobre él. Imagínense que para nosotros el aire es como para un pez el agua. Básicamente no lo sentimos porque toda la vida nosotros hemos sentido nuestra presión atmosférica sobre nuestro cuerpo y por eso nosotros no sentimos eso, ¿no? Pero cuando nos metemos al agua, ahí las cosas cambian. Nosotros nos sentimos más livianos, ¿verdad? Y lo mismo pasaría a un pez. A un pez lo metemos, lo sacamos del agua, va a sentir aún más liviano, ¿no? Entonces, bueno, aparte de morirse, va a tener este cambio de fluido, ¿no? El aire es un fluido. Pero como es un fluido, el aire, o sea, el aire va a tratar de oponerse a que los objetos traspasen o atraviesen a este fluido, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como resistencia del aire. Eso, que si yo lanzo esta funda, bien, se la hace, ¿no? Un pequeño experimento. Yo lanzo esta funda, va a caer con mucha menos velocidad que si yo hago esto. ¿Ok? Entonces, por la resistencia, ¿no? Entonces, aquí les tengo algo importantísimo, un video bastante chévere que encontré en internet. No sé si ustedes en películas de acción, ustedes de ley tuvieron que haber escuchado esto cuando un piloto cae en picada, ¿verdad? Cae en picada, dice, estoy llegando a los 3G, estoy llegando a los 4G, estoy llegando a los 7G, a los 8G, ¿no? Entonces, esto de aquí tiene un significado muy relacionado a lo que estamos viendo nosotros, que es caída libre, ¿no? Dice que la aceleración a la que se ve sometido un cuerpo en caída libre es tan importante en la física que recibe un nombre especial, en este caso el de la gravedad, ¿no? Y se representa mediante G. ¿Qué hace un vehículo? O sea, si un avión se deja caer, simplemente va a llegar a su velocidad terminal y todo. Pero si, ¿qué es lo que ocurre cuando un avión en picada enciende su motor? Al momento de encender sus motores va a caer mucho más rápido que en caída libre, ¿verdad? Y esto es lo que ocurre en los efectos.
Vamos a ver aquí un pequeño video. Entonces, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vemos cómo un vehículo está cayendo en picada, ¿no? Obviamente, el cuerpo humano solo tiene cierta resistencia a ciertos G, ¿no? En este caso, el avión está cayendo en picada y tras eso, tras que está alcanzando una velocidad grandísima por su aerodinámica, aerodinámica, por ser un objeto aerodinámico, enciende sus motores y va a tener un impulso hacia abajo. Piloto lo que va a sentir es que básicamente va a sentir un elefante sentado en su pecho, en el espaldar, es decir, que va a estar así. Entonces, eso, por esa presión en el pecho, lo que va a ocurrir es que inclusive la sangre no circule correctamente por tremenda fuerza que se siente y es todo el cuerpo. Entonces la sangre no va a ir a ciertos organismos. Ustedes saben que el sistema circulatorio es muy importante para que nosotros podamos realizar nuestras actividades. Inclusive el cerebro no se va a oxigenar bien y ahí vienen los famosos desmayos, ¿no? Entonces, continuemos viendo este video, que es bastante gracioso en cierta parte. Bueno, a los pilotos tienen que soportar inclusive hasta por arriba de 9G, ¿no? Entonces, aquí ocurren los famosos desmayos. Por ejemplo, observemos aquí. Aquí estamos en 9G, ¿sí ven? Ahí ahí ya se desmayó, y entonces cuando ya llegamos a una gravedad, que es la caída libre normal, ahí ya se recupera, recobra la conciencia, ¿no? Entonces ocurre el desmayo, por ejemplo, aquí. Es tanta la fuerza que inclusive la cara se deforma, ¿no? Porque todo esto va a querer aplastarse. Fíjense, es similar cuando nosotros sacamos la ventana del vehículo y todo el aire nos impacta en la cara, solo que aquí no hay aire. Fíjense la marca que deja la cabeza, el cráneo en el árbol, ¿no? Fíjense, eso ocurre. Aquí ya ocurre el desmayo, ¿no? Y ya luego, cuando se baja, se desacelera el avión, entonces el piloto recobra la conciencia y ya puede maniobrar, ¿no? Más que todo eso se hace para resistencia, pues, para resistencia y entrenar a los pilotos bajo estas condiciones. Aquí ya tenemos 6,21, 6,30 y bueno, ya 7 de gravedad, 7G, básicamente, y ahí el cuerpo ya empieza ya a mostrar signos de resistencia, ¿no? No todas las personas están diseñadas para esta cantidad de presión, por decirlo así. Aquí tenemos varios, y más, aquí tenemos una mujer, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una mujer, vamos a ver a cuánto llegó. Y pues bueno, esto de aquí se suelen hacer en cabinas especiales, donde se exponen a fuerzas similares a estas, entonces, que vendría a ser muy caro, ¿no? Y imagínense que el piloto se desmaye y no recobre. Mira, aquí llegó hasta 9G, 9 llegó, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen, ¿no? Cuando tengan las diapositivas, ustedes pueden ver el video, ¿no? Ver el video completo y ahí pueden observar. Simplemente son entrenamientos, chicos, entrenamientos. Entonces, pues bien, como les había indicado, un objeto en caída libre, un objeto en caída libre experimenta o sea, como les dije, según la ecuación acá, según esta ecuación, alcanzaría una velocidad infinita, cosa que no es así. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando un objeto se mueve en el aire o en un fluido, el fluido se resiste a ser desplazado por ese objeto. Entonces sale una fuerza de fricción. Y sale una fuerza de fricción aquí arriba. Y cuando esta de obviamente esta fuerza de fricción va a aumentar con la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Es decir, que al inicio el objeto va cayendo más rápido, va aumentando su velocidad. ¿Por qué va aumentando su velocidad? Porque la velocidad que alcanza no, o sea, la velocidad que alcanza multiplicado por el coeficiente de arrastre que se le conoce, no, esa fuerza no equivale a la fuerza del peso. Un pequeño dibujo para que ustedes
¿no? Imagínense que un paracaídas cae, o sea, se lanza un avión. Inicialmente, como su velocidad, qué sé yo, su velocidad es 20 metros por segundo, entonces inicialmente la fuerza de arrastre va a estar hacia arriba, ¿sí ven? Vamos a tener la fuerza de arrastre, mientras que su peso va a ser aún mayor, ¿sí? Ahora, mientras vaya cayendo hacia abajo, va a haber una velocidad en la cual la fuerza de empuje, o sea, la fuerza de arrastre que se le conoce, la fuerza de resistencia del aire, equivale al peso. Entonces, aquí me voy a adelantar un poco, ¿no? Cuando nosotros tenemos fuerzas iguales y en sentido opuesto se cancelan y por lo tanto el objeto cae a velocidad constante. Cuando eso ocurre, el objeto o el vehículo, el proyectil, ha alcanzado su velocidad terminal. Es decir, es su máxima velocidad que este objeto puede alcanzar dentro del fluido en el cual se mueve, ¿no? Veamos, velocidad terminal. Es la velocidad máxima que alcanza un cuerpo en caída libre. Esta velocidad depende de su geometría. Ojo, depende de su geometría, porque no es lo mismo lanzar este reloj que lanzar este teléfono de acá. No es lo mismo. Ambos debo caer desde un helicóptero a 15 kilómetros terrestre, ambos van a alcanzar velocidades terminales diferentes porque tienen diferentes geometrías. ¿Sí? En este caso, me apostaría que el teléfono tendría una mucha mayor, mayor velocidad, alcanzaría una velocidad mucho mayor que la que el reloj, ¿no? Depende inclusive de la densidad del aire, depende del coeficiente de fricción, inclusive depende del área en contacto con el aire. ¿A qué me refiero con el área? En este caso, cuando cae el reloj, de que cae esta posición, el área de contacto con el aire va a ser toda esta parte de acá. Entonces, como es pequeña, va a tener menor fuerza de arrastre. Pero el teléfono, si cae horizontal, va a tener una mayor superficie de contacto con el aire y por lo tanto va a tener va a tener más aún, va a tener una bueno, a ver, no es igual a fuerza sobre área, si el área aumenta, la presión disminuye, ok, la presión del aire se mantiene una presión, bueno, en este caso va a tener una mayor fuerza de arrastre, ¿no? Ahora, si en esta posición, el área de contacto va a ser esta, ¿sí? Con el aire. Entonces, depende de muchísimos factores, ¿no? Un objeto que cae, que alcanza, perdón, un objeto que cae, alcanza su velocidad terminal cuando la suma de la fricción, ¿sí? Generada por su cuerpo junto con los efectos de flotabilidad, o sea, si existiera, a esto se refiere cuando el vehículo, el cuerpo se movería, que se en aceite, en agua o cosas por el estilo, ¿no? Ahí se generan fuerzas de flotabilidad que tiene similar a lo que es la fuerza de arrastre, pues, ¿no? Alcanza un valor igual a la fuerza de la gravedad, lo que le había indicado. Entonces, cuando la fuerza de arrastre producida por el fluido alcanza el valor equivalente al peso, entonces el objeto ya no se acelera y cae con velocidad, una velocidad constante, una velocidad terminal, ¿no? Bastante común ver en las películas, por ejemplo, que cuando los paracaídas caen, pero caen con los brazos abiertos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una mayor contacto de aire, ¿no? Están así, ¿no? Van planeando. Pero cuando ellos quieren alcanzar una mayor velocidad, ¿qué es lo que hacen? Manos a la cintura, hacen como una flecha, ¿verdad? Y de esta manera su coeficiente de arrastre va a disminuir y por lo tanto va a alcanzar una mayor velocidad terminal. Entonces, esto de aquí depende de muchas causas, muchos factores. Y la velocidad terminal es tan importante y es la razón por la cual si me lanzaran una moneda de 15.000 kilómetros hacia arriba sobre mi cabeza, simplemente sentiría como que si me cayera un granito pequeño, ¿no? Pero si hacen esto con o sea, una bala sin filtrar, la dejan caer, eso sí podría ocasionar un daño. ¿Por qué? La bala o sea, la forma de la bala es aerodinámica y por lo tanto el coeficiente de arrastre va a ser menor y por lo tanto va a alcanzar una mayor velocidad terminal que la moneda de un centavo. Y algo así explica este video que me gustaría que ustedes lo vieran. Es muy interesante, muy interesante
Vamos a ver acá, déjenme ver, dejen que cargue. Y aquí, pues bueno, aquí tenemos, me dice que, qué tan peligroso es lanzar una moneda, ¿no? Si la tirara. Entonces, por ejemplo, aquí explican todo lo que son los coeficientes de arrastre. Por ejemplo, miren, ve, aquí, justo aquí, veamos, y dejan caer monedas de 1 centavo de una altura de 15 kilómetros de un helicóptero, una persona, y no ocurre absolutamente nada. Entonces, les recomiendo que vean el video. Es muy interesante, muy, muy interesante. Son 21 minutos, pero les va a ayudar a comprender mucho más acerca de qué es velocidad terminal y todo lo relacionado, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora vamos a trabajar con lo que es tiro vertical, ¿no? Tiro vertical también, asimismo, tiene sus respectivas consideraciones. Lo vamos a separar en dos. Vamos a tener tiro vertical hacia abajo y tiro vertical hacia arriba. Tiro vertical hacia arriba simplemente es cuando yo imparto una velocidad hacia arriba y el objeto sube, llega a una velocidad máxima y cae, ¿sí? Mientras que el tiro vertical hacia abajo es cuando yo cojo un objeto y lo lanzo hacia abajo, impartiéndole una velocidad, ¿no? La velocidad inicial es diferente a cero en ambos casos. El movimiento es una sola dimensión vertical. Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con A igual a la gravedad, la aceleración de la gravedad. No se toma en cuenta la resistencia del aire. El proyectil alcanza una altura máxima con respecto a su punto de referencia en el tiro vertical hacia. Otra cosa que es importante comentarles, que en el tiro vertical hacia abajo, es decir, cuando yo dejo, yo imparto una velocidad hacia abajo, inclusive en la caída libre, el movimiento es uno solo y es un movimiento acelerado. ¿Por qué? Porque la velocidad del objeto que va a apuntar hacia abajo va en el mismo sentido que la gravedad que también apunta hacia abajo. Por lo tanto, va a ser un movimiento acelerado. Mientras que cuando yo tire con una velocidad inicial hacia arriba un objeto, entonces al ser lanzado hacia arriba, su velocidad va a ser positiva, mientras que la gravedad va a estar en sentido contrario. Entonces, vamos, cuando lanzamos el objeto, vamos a tener un movimiento desacelerado hasta que llegue a su posición máxima con la velocidad cero y luego acelerado porque ahora, como va a caer, la velocidad y la aceleración apuntan en el mismo sentido y por lo tanto un movimiento acelerado. Repito, cuando tenemos un tiro vertical hacia abajo, entonces nosotros vamos a tener un movimiento acelerado. Nosotros tenemos un tiro vertical hacia arriba, nosotros vamos a tener un movimiento que se va a componer de dos fases, una fase desacelerada y una fase acelerada. Entonces es importante tener en cuenta. Y pues bueno, aquí tenemos las ecuaciones, ¿no? Nuevamente, los signos dependen del sistema de referencia, ¿no? Yo digo que hacia abajo es positivo, la gravedad va a ser positiva, y y si se lo lanza hacia arriba, va a ser negativo, si se lo lanza hacia abajo, va a ser positivo, dependiendo todo de mi sistema de referencia. Velocidad, posición y gravedad depende del sistema de referencia que yo esté utilizando, ¿no? Es muy importante esto. Y pues bueno, de esta manera llegamos al fin de la clase teórica de el movimiento vertical o tiro vertical y lo que es caída libre, ¿no? Espero que les haya interesado, espero que vean el video, es muy, pero muy interesante acerca de qué son los coeficientes de arrastre, acerca de lo que es la velocidad terminal de los objetos, ¿no? Entonces, siempre yo expresaré lo mismo, ¿no? El universo siempre se va a oponer a algo que va creciendo desmesuradamente, ¿no? Una velocidad que crece demasiado, inclusive en el espacio, en la relatividad general, se ve que cuando una partícula alcanza una velocidad cercana a la luz, su masa inercial va aumentando tanto que cada vez es más difícil acelerar, ¿no? Entonces, como yo le digo, siempre el universo va a ser, si algo crece, siempre va a haber una entidad que haga que eso descrezca, ¿sí? Así es el universo. Así es el universo tal y cual lo conocemos, tal y cual lo comprendemos día de hoy. Entonces, vean por favor los próximos videos en donde yo voy a colocar los ejercicios de tiro vertical y caída libre, pues, ¿no? Entonces, lo veo en el video, lo veo en el siguiente video.